Bien, como les decía, el tema es progresiones aritméticas y geométricas y este tema corresponde a la semana número 3 del proyecto 5, así que vamos a comenzar a analizar. Primeramente, ¿qué es una progresión? Una progresión es una secuencia de valores, pero estos valores no están en forma aleatoria, sino que tienen una secuencia dada. Es una secuencia de valores que va hasta el infinito, pero tiene un orden dado, no son valores al azar, no son aleatorios. Por ejemplo, si yo tengo aquí el 1, 3, 5, 7, 9 puntos suspensivos, tenemos una progresión, una secuencia de valores. Si ustedes se dan cuenta, va de 2 en 2. Eso significa que no son aleatorios, no va 1, 10, luego menos 20, luego 5, luego 300. Eso sería en forma aleatoria, ¿no? La progresión tiene una secuencia de valores, pero no son aleatorios, tienen un orden dado. ¿Sí? Una progresión siempre tiene infinitos elementos, lo que normalmente se conoce como n elementos. N elementos. El primer elemento se lo pone siempre como A1, normalmente la mayoría de libros aparece de esta manera, como A1. El segundo se lo define como A2, A3, A4, me refiero a la posición de cada uno de los elementos, A5, y de esta manera hasta el infinito, que como les había dicho es n elementos, se coloca como A sub n. A sub n, que indica que es una progresión que tiene n elementos, que van hasta el infinito. Esa es una progresión, una secuencia de valores, pero que no son aleatorios, que tienen una secuencia, un orden. En lo que es progresiones, nosotros tenemos dos tipos de progresiones: aritméticas son progresiones aritméticas y geométricas. Bien, primeramente vamos a analizar lo que es una progresión aritmética. Bien, voy a colocar una progresión. 1, 4, 7, 10, y así, de esta manera. He colocado los 4 primeros términos de una progresión aritmética. Como les había dicho, la progresión, el primer elemento es A1, y así de esa manera hasta a n elementos. Tiene n cantidad de elementos. ¿Cuál es la diferencia entre la progresión aritmética y geométrica? En la progresión aritmética, la secuencia de valores viene dado por un valor que se llama diferencia. Este valor llamado diferencia nosotros vamos a sumar algebraicamente, dependiendo del signo. Significa algebraicamente, no. Porque la diferencia puede ser tanto positiva como negativa. Entonces vamos a sumar algebraicamente para ir encontrando los n elementos de nuestra progresión. ¿Cómo calculamos la diferencia? La diferencia se simboliza normalmente con la letra D minúscula, y nosotros la vamos a encontrar con cualquier elemento que no sea el primero. Cualquier elemento que no sea el primero, vamos a hallar la diferencia, la resta, con el elemento anterior. Quiere decir que necesitamos dos elementos que estén juntos para hallar la diferencia. Cualquiera que no sea el primero. ¿Por qué no puedo usar el primero? Porque el primero menos el anterior, antes del primero no hay nada. Entonces no tengo con qué restar. Entonces, cualquier elemento que no sea el primero, puede ser el segundo, tercero, cuarto, quinto, menos el que esté en la posición anterior. Por ejemplo, el segundo elemento es 4. Tengo 4.
menos el elemento que está en la posición anterior. ¿Cuál está en la posición anterior? En la posición A1 está el 1. Entonces 4 menos 1, que me da 3. No importa con qué elemento de la progresión yo lo haga, siempre me va a dar el mismo resultado. Si yo lo voy a hacer, por ejemplo, con el 10 que está en la posición 4, debo gastar el elemento que está en la posición anterior. Justamente en la anterior, no puede ser más lejos de eso. Por eso les digo que necesitamos dos términos que estén juntos. Entonces sería 10 menos 7, que igualmente me va a dar 3. Este valor de 3 se va a sumar algebraicamente para ir hallando los n elementos de la progresión. Al 1 le sumo 3, me da 4, al 4 le sumo 3, me da 7, al 7 le sumo 3, me da 10, el siguiente elemento al 10 le sumo 3, me va a dar 13, al 13 le sumo 3, me va a dar 16, y así, hasta los n elementos que tenemos en nuestra progresión. Entonces la progresión aritmética viene dado por un valor llamado diferencia, el cual se vaya sumando algebraicamente cada uno de los elementos para que vayan apareciendo los n elementos de la progresión. ¿Cómo sería la diferencia? Tomamos cualquier término que no sea el primero, porque antes del primero no hay nada, y vamos a hacer una diferencia, una resta con el anterior. Tenemos que tomar en cuenta también el signo, ¿no? Porque dentro de la progresión, tanto aritmética como geométrica, los elementos pueden ser positivos, negativos, fracciones, variables, radicales, cualquier tipo de elementos. Una progresión no solamente está dada por valores enteros, puede haber valores de todo tipo. Entonces, la diferencia se halla siempre y cuando tengamos dos elementos que estén juntos. Si no es así, pues tendríamos que hallarlos. Pero en este caso, es sencillo de hallar, simplemente hacemos la diferencia de cualquier término que no sea el primero con el anterior. Y eso es una progresión aritmética. Ahora, una progresión geométrica, voy a poner una progresión. Y así mismo hasta el infinito. Tal como toda la progresión, el primer elemento es el primero, que se llama A1, y así está a n elementos. La progresión geométrica no viene dado por un término llamado diferencia. Viene dado por un término llamado la razón. ¿Sí? Y este término se va a multiplicar algebraicamente para hallar cada uno de los términos. Aquí, ¿qué hacíamos? Hacíamos una suma algebraica, ¿no? Dependiendo, porque la diferencia también podría ser negativa. Pero en este caso, la razón también puede ser positiva o negativa, y hacemos una multiplicación para hallar los n elementos de la misma. La razón se simboliza con la R minúscula. ¿Y cómo lo vamos a hallar? Algo parecido a lo que sucedía con la progresión aritmética. Vamos a usar cualquier término que no sea el primero y vamos a dividir para el término anterior. ¿Sí? Cualquiera que no sea el primero y lo dividimos para el término anterior. Por ejemplo, el 4. El 4, ¿a cuál voy a dividir? Para el que está en la posición anterior, que es el 2. 4 dividido para 2, podemos hacer la división así porque es más sencilla, ¿no? Para poder simplificar y demás, que es exactamente lo mismo. Mitad 1, mitad 2, y sé que la razón me da 2. Si yo lo hallo con cualquier otro valor, por ejemplo el 8, voy a dividir al anterior, que es el 4, igualmente cuarta 1, cuarta 2, y el valor de R va a ser 2. Este valor, nosotros para hallar los n elementos vamos a multiplicar para hallar cada uno de los valores. Sé que vale 2. 2 que multiplica 2 me da 4. 4 que multiplica 2 me da 8. 8 que multiplica 2 me da 16. 16 que multiplica 2 me da 32. 32 que multiplica 2 me da 64. Y así para los n elementos de nuestra progresión. ¿Sí? Esa es la diferencia. Aquí sumamos algebraicamente y acá multiplicamos. La forma de hallar es parecida. Aquí hallamos una diferencia de valores y acá hallamos una división. ¿Sí? Eso es lo que es una progresión aritmética y una progresión geométrica. Bueno,
Vamos entonces a comenzar a profundizar un poco lo que es la progresión aritmética. Comencemos con eso. Ya sabemos que la progresión aritmética viene dada por un valor llamado razón, al cual nosotros sumamos algebraicamente, ¿no? Progresión. Vamos a comenzar con que veamos esto, ¿no? Estaba sencillo. Teníamos 1, 4, 7, hasta el infinito. El primer término, A1, A2, 3, A4, hasta A sub n elementos. ¿Qué sucede si a mí, por ejemplo, aquí está sencillo? Allá el término quinto, allá el término sexto. Pero ¿qué tal si a mí me piden hallar? ¿Qué tal si a mí me piden hallar el término que está en la posición número 30? El que está en la posición 50. Tendría que yo ir haciendo uno por uno hasta llegar a la posición 30 o a la posición 50, pero no es necesario hacerlo. Entonces para eso tenemos una pequeña curva, la cual es la siguiente. Tenemos A sub n, que es igual a 1 más n menos 1, que multiplica a b. ¿Qué significa A sub n? A sub n significa el elemento que yo voy a hallar. ¿Sí? A sub n, el elemento que voy a encontrar, podemos decir. Les había dicho que es sub n elementos. Cualquier elemento significa A sub n. A1, ¿cuál es? Ya sé que es el primer elemento. A1 es el primer elemento. ¿Cuál es n? N es la posición, la n posición de cada uno de ellos, ¿no? Si digo la posición del número 7, ¿cuál es? El valor de n es 3. Si digo la posición del número 1, ¿cuál es? El valor de n es 1. Entonces, n es la posición dentro de la progresión. La posición, supongo. ¿Y de cuál es? De ella habíamos visto que es la diferencia. Entonces, nosotros ya conociendo cada uno de los del significado de cada uno de los valores de nuestra fórmula, vamos allá a lo que se llama el término general. ¿Qué es el término general? Término general de la progresión es con el cual nosotros podemos hallar cualquier elemento de nuestra progresión, no importa en qué posición esté. Es lo que nosotros vamos a aplicar en forma general para hallar cualquier elemento de cualquier posición. Eso es el término general. Vamos entonces a reemplazar estos valores para encontrar el término general. A sub n, ¿qué es? El elemento que voy a encontrar. En el término general, A sub n se conserva el mismo valor. ¿Por qué? Porque el término general es para hallar cualquier valor, no es un valor específico. Entonces, lo que tiene que ver con n no cambia, se mantiene. Va a ir cambiando dependiendo de la posición que vayamos haciendo. Pero en el término general se mantienen los términos que tienen valor n. A sub 1, ¿cuál es? El primer elemento. ¿Cuánto vale el primer elemento? Vale 1. Ese sí, lo reemplazamos. Más n. N lo reemplazamos porque depende de qué término vayamos a hallar. Y estamos hallando el término general. ¿Sí? En el término general no especificamos la posición. No especificamos n. Entonces, bueno, n se mantiene. Menos 1, el valor de 1 es constante, siempre va a estar, que multiplica a la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Ya habíamos visto que para hallar la diferencia era igual a cualquier término que no sea el primero menos el anterior. 4 menos 1 que nos daba 3. Entonces, ¿qué multiplica? Esta es multiplicación, ¿no? Multiplica a 3.
allí hemos hallado el término general de esta progresión. Para hallar cualquier valor de cualquier posición, los valores que tienen n, tanto el a sub n como el n de aquí, no se reemplazan porque el término general nos ayuda a hallar cualquier posición, por eso no especificamos el valor de n, que es la posición. Ahora, ¿qué tal si ahora yo ya quiero hallar un valor en específico? Quiero hallar a sub 8. A sub 8. Entonces, con lo que es el término general, pues nosotros ya podemos trabajar para hallar cualquier término. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto vale n al hallar a sub 8? N va a valer 8, obviamente, porque voy a hallar el término de la posición 8, donde n vale 8. Entonces tengo a sub 8, ya no pongo n, ahora sí pongo 8. Es igual 1 más, ¿cuánto vale n? N vale 8, porque estoy hallando el término de la posición 8. 8 menos 1 me multiplica 3. A sub 8 igual. Aquí tenemos 8 menos 1, que ya sabemos que es 7. 8 menos 1, 7. Esto se multiplica a 3. A sub 8 igual, solo tenemos que hacer los procedimientos. Ya saben que si tengo un paréntesis, tengo que hacer primero el paréntesis y luego hacer lo que también es la multiplicación. 7 por 3, 21, más 1, 22. De una vez hacemos todo el proceso. Y listo. Significa que el término que está en la posición a sub 8 es el 22. Y de esa manera podemos hallar cualquier término. ¿Qué tal si quiero hallar la posición a sub 4? Que ya lo tengo, pero para comprobarlo. A sub 4 es igual. Con el término general solamente reemplazo el valor de n. En vez de poner n pongo 4. 4 menos 1 que multiplica 3. 4 menos 1 es 3. Y 1 más 3 que multiplica a 3. A sub 4 tenemos 3 por 3 que es 9 más 1. 10. Y listo. Hemos comprobado que con esta fórmula y basándonos en el término general podemos hallar cualquier término de cualquier posición. ¿Sí? Esperando que esté claro, vamos a hacer otro ejercicio de progresión aritmética. Este igual lo estoy grabando. Si después desean revisar, pueden hacerlo. Bien, voy a poner nuevamente la fórmula para que no se vayan a olvidar. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 que multiplica al valor de d. Como les había dicho, una progresión tanto aritmética o geométrica no siempre va a ser solamente enteros, puede tener variables, fracciones, radicales, etc. Entonces vamos a hacer la siguiente progresión. El primer elemento es x, el segundo es x más y, el tercero menos 3x más 2y. ¿Sí? Y de esa manera, como les había dicho al infinito. Primer elemento entonces, a sub 1, a sub 2, a sub 3 y al infinito que es a sub n, como yo les había dicho. Voy a hallar aquí lo que es vamos a hallar el sexto elemento. ¿Sí? Vamos a hallar a sub 6, que no conozco. Entonces, ¿qué es lo primero que tenía que hacer? Lo primero que vamos a hacer es hallar la diferencia. ¿Sí? Y luego hallamos el término general para, a través del término general, hallar el término en la posición número 6. Bueno, comenzamos. La diferencia que es igual. Cualquier término que sea el primero menos el anterior. Puedo usar cualquiera, ¿no? Puedo usar el segundo menos el primero, el tercero menos el segundo, que son los que tengo. Vamos a hacer el segundo término menos el primero, que es más sencillo. Entonces tengo el segundo término, que es menos x
más y. ¿Y esto a qué le voy a restar? Al primer término. Menos x. ¿Sí? Aquí tengo que tener cuidado. En caso de que el término que estoy restando, imaginémonos que aquí tenga, aparte de x, tenga otro valor, estoy inventando, tenga x más 2, entonces el valor de menos afecta a todo el término y tendría que haber un cambio de signo. Pero en este caso vamos a hacer el término, entonces x cambia de signo. La diferencia es igual. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Suma algebraica de términos semejantes. Tengo x con x, menos y menos, si uno es igual se suma, se conserva el signo, sería menos 2x. Y la y que está sola, positiva, nos queda igual. Entonces la diferencia es menos 2x más y. ¿Qué tal si hubiéramos hecho el tercero menos el segundo? Bueno, para que quede comprobado, vamos a hacer el tercer término menos el segundo término. ¿Aquí qué sucede? El segundo término tiene dos elementos. Entre paréntesis, menos x más y. Menos 3x más 2y. El menos, como está frente a un paréntesis, cambia de signo a todos los términos que están dentro. La x negativa se hace positiva, la y positiva se hace negativa. Tengo menos 3x más x, me queda menos 2x. Menos 2x más 2y, menos y me queda más y. Sí, es exactamente lo mismo, el mismo resultado. Siempre hay que tratar de buscar el más fácil, ¿no? Pero tiene que ser cualquiera que no sea el primero menos el anterior. Entonces la diferencia, yo ya sé que es menos 2x más y. Vamos a hallar el término general. Tenemos a sub n igual. Yo les había dicho que los valores que tienen que ver con n en el término general no se sustituyen. Primer término, a sub 1 es x más n, que es para cualquier posición, menos 1 que multiplica a la diferencia. La diferencia es menos 2x más y, entonces pongo entre paréntesis porque tengo los términos. Ese es el término general. Ahora vamos a hallar el que está en la posición número 6. A sub 6 es igual. Primer término que es x más la posición que voy a hallar es la número 6, entonces n vale 6, menos 1 que multiplica la diferencia que era menos 2x más y. A sub 6 es igual. X. 6 menos 1 es 7. 7 que va a multiplicar a menos 2x más y, está entre paréntesis, ¿no? Multiplica aquí, multiplica. A sub 6 es igual, entonces primero tenemos que hacer la multiplicación. 7 por 2, 14, más por menos, menos 14x. 7 por menos 2x es menos 14x. Y 7 por y, es y esto, ¿no? Debe confundirse. Más por más es 7y positivo. Términos semejantes. Vamos bien. Tengo x menos 14x, y los diferentes se restan, se conserva el signo del mayor. Menos 13x más 7y. ¿Listo? Ese es el término que está en la posición número 6. Y de esa manera podríamos hallar de cualquier posición sin estar yendo de término en término buscando uno por uno. ¿Sí? Bien, esto es lo que es una progresión aritmética. Entonces vamos ahora con progresión geométrica. Como les digo, que estoy grabando, no es necesario que vayan copiando. Luego pueden revisar el video y allí con más detenimiento. Bueno, progresión geométrica. Vamos a hacerlo con la progresión que vamos a hacer posteriormente, para comenzar. 2 por 4, 8, 16. Sabemos que ese es el primer término. Segundo, tercero, cuarto, y así está
n elementos. Nosotros también para lo que es progresiones aritméticas tenemos una fórmula, algo parecido a la anterior. Tenemos a sub n que es igual a A1, que es el primer término, que multiplica a R, que es la razón, elevado a la n menos 1. ¿Sí? Bien, ¿cómo hallamos lo que es el valor de R? A sub n ya sabemos que es cualquier término, n ya sabemos que es la posición, R que es el valor de la razón, A sub 1 el primer término. Ya sabemos qué significa cada uno de ellos, porque es prácticamente parecido. ¿Cómo hallamos la razón? Cualquier término que no sea el primero, dividido para el anterior. Por ejemplo, el segundo con el primero sería 4 dividido para 2, simplificando me daba 2. Era el ejemplo que ya habíamos hecho en un inicio. Entonces, de esta manera también vamos a hallar el término general. El término general se ponen todos los valores que no tengan que ver con la posición del elemento. El término general sería A sub n, nos sustituimos a sub n. A sub 1, ¿cuál es? Número 2, que multiplica esta multiplicación al valor de r. ¿Cuánto es r? 2. 2 elevado a ¿qué? A la n menos 1, porque es nuestro término general. Nos sustituimos los valores de n. ¿Sí? Bien, sí tenemos que todavía. ¿Qué tal si en vez de hallar a sub n, voy a hallar el término que está en la posición 10? El término que está en la posición número 10. Entonces aquí sí, en el término general sustituimos el valor de n como 10. A sub 10 igual. ¿Sí? 2 que multiplica a 2 elevado a ¿qué? N que vale 10 menos 1. A sub 10 tenemos que es igual. Ya. 2 que multiplica a 2 elevado a la ¿qué? 10 menos 1, 9. A sub 10 igual 2 que multiplica 2 elevado a la novena es 512. 512. Y multiplicamos el 512 por 2, que nos da 1024. Entonces el término de la posición número 10 es el número 1024. Si se fijan, bastante parecido a la progresión aritmética, solamente que bueno, tenemos un cambio en la fórmula y obviamente el valor que usamos es la razón, que se va multiplicando cada uno de estos valores, ¿no? Entonces se va multiplicando, multiplicando, y si nosotros seguimos multiplicando hasta la posición número 10, vamos a encontrar el 1024, que lo podemos hacer directamente con esta fórmula. Igualmente la razón no siempre va a ser entera, puede ser también negativa, puede ser una variable, una fracción, etc. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Nuestra fórmula era esta, A sub n es igual a 1 que multiplica a r elevado a la n menos 1. Bien. Vamos a hacerlo con la siguiente progresión. X al cuadrado que multiplica menos 6x al cubo, y esto multiplica a 18x a la cuarta. Primer término, segundo término, tercer término, y de esta manera n elementos. Vamos a hallar el término general, pero para hallar el término general primero tenemos que hallar el valor de r. Hacemos hallando una división entre cualquier término que no sea el primero dividido para el anterior, que está en la posición anterior. Vamos a hacerlo el segundo término dividido para el primero. Tenemos menos 6x al cubo dividido, por eso les dije que era importante hacerlo en forma de fracción esta división, ¿sí? Más que nada para este tipo de casos. Dividido para 2x al cuadrado. ¿Qué debemos hacer aquí? Simplemente simplificar. Mitad 1, mitad 3, ¿verdad? Lo que es las variables.
aquí tengo x al cuadrado, acá x al cubo. Es como que yo aquí abajo tenga 2 letras x, y arriba tengo 3 letras x. Entonces abajo se eliminan las dos letras x que yo tengo, y arriba es como que se simplificara y me quedará solamente 1. ¿Sí? Creo que esté claro esto, ¿no? En el numerador tengo 3, en el denominador tengo 2. Si yo simplifico 2 aquí y 2 acá, solamente me quedó una x en el numerador. Entonces, ¿qué me quedo? Como tenía signo negativo, más entre menos es menos, el número 3 y la x. Me quedó menos 3x, el valor de e. Igual si lo hago entre los otros términos, me va a salir lo mismo. Bueno, vamos a ir al término general. A sub n es igual. A sub 1, el primer elemento es 2x cuadrado, que multiplica a r, que es, vamos a poner entre paréntesis para no confundirnos, menos 3x elevado a la n menos 1. ¿Sí? Vamos a hallar el término que está en la posición número 6. Aquí está en la posición número 6. Con esto podemos hacerlo en cualquier posición de nuestra progresión. Pero vamos a hacerlo en el número 6. Vamos a sustituir el valor de n por 6. A sub 6 es igual 2x al cuadrado, primer elemento. Menos 3x más 1 elevado a n, a 6, menos 1. A sub 6 es igual 2x al cuadrado, que multiplica a menos 3x, 6 menos 1 sería 5. A sub 6 es igual 2x al cuadrado, que multiplica. Bien. Aquí tenemos que hacer o elevar a la potencia estos valores, ¿no? Tengo primero el valor de 3, o en este caso, menos 3. Sería 3 elevado al exponente 5, es 243. Como tengo exponente impar, si yo tengo base negativa y exponente impar, el resultado es negativo. Si tengo base negativa y el exponente par, el resultado es positivo. Entonces aquí como es impar, yo ya sé que el resultado va a ser negativo. En este caso sería menos 243. X, tenemos potencia de potencias. Potencia de potencia, copiamos la base, multiplicamos los exponentes. Es como que aquí ya tenga el número 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar, me queda 5. ¿Sí? Menos 243x elevado a la quinta. A sub 6 es igual. Vamos a multiplicar. ¿Sí? Tengo menos 243 por 2 es 486 negativo. Más por menos, menos 486x. En este caso, tengo multiplicación de variables. ¿Qué debo hacer? De bases iguales. Copio la variable, sumo los exponentes. En este caso sería 2 más 5, sería elevado a la 7. Entonces el término que está en la posición número 6 es menos 486x elevado a la 7. Y de esa manera podemos hallar cualquier término dentro de nuestra progresión geométrica, que como ya les había dicho, viene dado por un valor llamado tazón, y este valor se va a ir multiplicando. Aquí yo voy a multiplicar menos 3x, luego menos 3x, y así, de esta manera, para que vayan surgiendo los demás términos de mi progresión, pues lo podemos hallar aquí directamente. Una vez que encontramos el término general, simplemente vamos a hacer operaciones algebraicas que normalmente ustedes ya conocen, ¿no? Un poco de potencia, multiplicaciones, variables, etc. En eso no tiene que haber nada. Y listo. Ese es el tema, jóvenes, que corresponde a lo que es conexiones aritméticas y geométricas.